Hola a todos, un saludo cordial, les saluda Fernando. En este vídeo voy a compartir en mi canal de Excel Servicios en YouTube esta aplicación desarrollada en Excel para el control de caja chica, dinero en efectivo. Bien, esta aplicación que yo tengo aquí desarrollada me permite generar el control de ingresos, el control de salidas de dinero en efectivo. También podemos agregar gastos, como en este caso el detalle del tipo de gastos, como también agregar personal el cual sea responsable de este tipo de gasto. Bien, para iniciar el proyecto de esta aplicación, lo único que tienen que hacer es descargar esta aplicación de mi página de excelservicios.com. También voy a dejar en la descripción del video el link de descarga. Y bien, comenzamos. Primero vamos a abrir esta ventana, cerramos con el botón aquí salir. Muy bien, una vez que vamos a descargar ya la aplicación, vamos a tener este entorno. Vamos a tener aquí las barras de ribbon y aquí vamos a poder ya trabajar con esta macro de Excel. Lo primero que vamos a hacer es registrar los usuarios. Normalmente el sistema viene con un usuario por defecto, que en este caso es el usuario de excelservicios.com, pero sin embargo nosotros también podemos crear un nuevo usuario. Para crear un nuevo usuario, lo único que tenemos que hacer es presionar el botón nuevo y agregar la contraseña. Ya esta contraseña también la voy a dejar en la descripción del video. Ojo que esta es una contraseña de seguridad para crear usuarios. De esta manera pues podemos evitar de que se creen usuarios ajenos al momento de crear pues un control de caja para una determinada, en este caso un determinado negocio o una determinada empresa, y podemos asignarle un usuario. Bien, agregamos ahí el usuario. Aquí vamos a agregar el DNI, que en este caso pues podemos agregar este número de DNI. Podemos agregar aquí el nombre de la persona. Este va a ser el nombre del usuario. Ojo que este usuario se lo tienen que aprender. Ya, el correo, el celular, ya, una dirección adicional aquí podemos agregar también. Y la contraseña, ya, yo le voy a asignar una contraseña fácil de recordar que va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y mi usuario. Muy bien, podemos agregar una imagen también, eso ya lo dejamos a criterio de cada persona y le vamos a dar en el botón guardar. Bien, para poder hacer el desplazamiento de los usuarios vamos a desplazarnos mediante estas flechas y vamos a poder visualizar que tenemos dos usuarios creados. Muy bien. Una vez que ya hemos creado el usuario, podemos cerrar esta ventana y venir a iniciar las operaciones. Muy bien. Entonces aquí en este módulo de iniciar operaciones nosotros podemos iniciar un control de caja y bancos de manera independiente por cada usuario creado. Quiere decir que el usuario que viene por defecto en el sistema tiene su propio registro de ingresos y egresos. Y también el control de ingresos y egresos está de manera independiente para el usuario Milagros, que es el que acabo de crear en este momento. Muy bien, entonces de esta manera podemos hacer que el sistema trabaje de manera en modo multiusuario. Ya, aquí voy a seleccionar el usuario que acabo de crear y voy a asignar aquí arriba la clave que he creado. Muy bien, una vez asignada la clave vamos a darle aquí en el botón ingresar y ya vamos a poder notar que ya tenemos aquí el ingreso. Para poder agregar un saldo inicial de caja en el sistema, lo primero que tenemos que hacer es agregar pues el mantenimiento de tablas. Esto es muy importante porque al momento de crear pues un saldo inicial debemos tener en cuenta qué tipos de documentos trae el sistema. Por defecto el sistema va a traer estos tipos de documentos, como es una boleta de pago, una boleta de venta, un cheque de gerencia, entre otros tipos de documentos. Ahora, ¿qué pasa si por decir yo quiero agregar un nuevo documento? Simplemente voy a colocar aquí el documento aquí arriba en ítem y vamos a agregarle. Por decir, voy a agregarle aquí una nómina. Ya este documento no lo tengo, lo edito y lo guardo.
¿Ya? Es muy importante también entender que al momento de agregar la nómina, nuestro teclado debe estar en mayúsculas, porque si está en minúsculas, pues no vamos a poder agregar una nómina. Debe estar con el teclado en mayúsculas para que podamos agregar. Vamos a darle aquí en guardar y listo, ya se agregó la nómina. Y de esta manera también podemos desplazarnos mediante las flechas y poder visualizar todos los registros que tenemos creados aquí en documentos. Podemos también crear un reporte en Excel presionando el botón imprimir y dándole doble clic sobre esta lista. Podemos modificar y también podemos eliminar. Cerramos esta ventana y vamos a venir a los conceptos. Muy bien. De igual manera, igual que los documentos, tenemos aquí una ventana donde vamos a poder, pues aquí, agregar todos los tipos de conceptos que tengamos, en este caso, que agregar para el tipo de ingreso y hasta incluso para el tipo de gasto. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí que va a ser un gasto de internet. Entonces yo lo voy a colocar aquí, internet. Muy bien. Y vamos a presionar el botón guardar. Y ya se guardó internet. De igual manera podemos modificar, eliminar y también imprimir. Recuerden que para que estos botones de eliminar y modificar se habiliten, tenemos que hacer el desplazamiento por las flechas para que se puedan habilitar los botones. Muy bien, una vez hecho esto, cerramos esta ventana y venimos al personal. Como había indicado también al inicio del video, podemos agregar personal, el cual va a estar asignado un tipo de gasto. Por ejemplo, podemos agregar aquí una nueva persona que va a ser Dan y le vamos a dar aquí en guardar. De igual manera se crea la persona y ya tenemos un nuevo personal. Muy bien, cerramos esta ventana y ahora recién vamos a venir a crear el saldo inicial de caja para la fecha 14 de julio del 2022. Para ello vamos a presionar el saldo inicial en caja. Como esta es una nueva empresa para este nuevo usuario, vamos a agregar aquí el saldo inicial. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí donde dice boleta de pago, pues aquí creo que no tenemos saldo inicial. Muy bien, podemos dejarlo así por defecto o simplemente podemos también agregar aquí el saldo inicial. Por ejemplo, yo le puedo colocar saldo inicial. Puedo hacerlo así también. Se va a agregar esto de manera automática y listo. O puedo abrir esta ventana y también se agregará. Muy bien, agregamos ahí el saldo inicial. Vamos a agregar la fecha, que el día de hoy es la fecha 14. Vamos a agregar una serie si es que lo hubiera. O si no, vamos a colocar el guión para que si colocamos aquí alguna observación, si es que la tenemos, o simplemente lo dejamos en blanco y vamos a agregar el importe. El importe que vamos a agregar el día de hoy para caja chica será de 200 nuevos soles, 200 pesos o 200 dólares, depende de la moneda en la cual usted trabaje. Vamos a darle aquí, una vez agregado, vamos a presionar aquí el botón guardar. Muy bien, ya se guardó el saldo inicial para, en este caso, para la fecha 14 de julio del 2022. Muy bien, cerramos esta ventana, venimos ahora sí a hacer el resumen o el registro de caja del día. Por ejemplo, vamos a hacer el registro de caja. Presionamos aquí el botón registro de caja. Tenemos aquí que el cajero es el cajero 2, nombre Milagros. Y agregamos la fecha, que la fecha será para el día 14 de julio de 2022. Agregamos aquí un concepto. Vamos a hacer un gasto vario. Vamos a hacer un gasto vario de, en este caso, de Jorge. Le estamos dándole a Jorge, le estamos asignando pues un pago de una nómina. Ya, en este caso agregamos su nómina, será pues N001 y la numeración será 1. Le hemos asignado pues un adelanto en este caso de 100 soles para sus pasajes. Un ejemplo, le vamos a dar aquí en guardar y listo. Podemos agregarle aquí alguna observación y podemos colocarle aquí pasajes asignados. Muy bien, le damos aquí a aceptar y listo. Ya se guardó los 100 soles, pero en este caso, como hemos visto, le hemos colocado como un ingreso y es algo que podemos cometer al momento de hacer un registro. Así es que, como en este caso no es un ingreso sino es un egreso, vamos a darle doble clic
para que podamos actualizar la información y en vez de que sea un ingreso será un egreso. Muy bien, porque es una salida. Le damos aquí en modificar y aquí sí tenemos que agregar la contraseña, pero en este caso vamos a agregar la contraseña del usuario. En este caso la contraseña del usuario es 12345 del usuario Milagros y le vamos a dar en aceptar y en aceptar. Muy bien. De esta manera podemos ver aquí en la parte final el saldo inicial 200, el total del día en ingresos 100 y mi saldo final del día pues es 100 soles lo que tengo porque ya salió 100 soles. Muy bien, vamos a hacer una siguiente operación y vamos a solicitar aquí un ingreso, un concepto de ingresos de ventas, por ejemplo, de balones de agua que hemos vendido y que nos han dado pues un pequeño adelanto. Muy bien, para administrar la caja vamos a colocarle aquí que fue de Rebeca, vamos a colocarle aquí que fue una boleta de venta y colocaremos aquí la boleta de venta que fue B001 y el número 01 y aquí vamos a colocarle en ingreso que fue un ingreso pues de 240 soles y vamos a darle aquí en guardar. Damos así en ninguna observación y listo. Muy bien. Y ahora podemos ver aquí que tenemos el ingreso de 240 soles y tenemos ya un saldo final de 340 soles. Muy bien, vamos a hacer una siguiente operación. Para ello vamos a darle aquí que vamos a hacer un pago del internet, que en este caso lo podemos hacer, no tenemos aquí tenemos aquí la empresa. Vamos a agregar el documento que será pues una boleta, en este caso será pues una factura. Vamos a colocar aquí la factura. Muy bien, vamos y en este caso será un ingreso de 80 soles y vamos a darle aquí en guardar. Muy bien, damos en aceptar y listo. De esta manera podemos ver que ya tenemos nuestra caja. Si deseamos podemos cerrar, volvemos a abrir el registro de caja y aquí no hay nada. ¿Qué pasa? Que los registros de caja solamente se van a mostrar al seleccionar la fecha. Por ejemplo, yo voy a seleccionar la fecha 14 de julio del 2022. ¿Y qué pasa si por decir yo selecciono la fecha 15? Pues me va a decir que para el día 15 no se ha registrado saldo inicial para esta fecha, porque aún todavía no estamos el día 15. Así es que por eso todavía no tenemos saldos iniciales y tampoco tenemos registros para esa fecha. De esta manera podemos trabajar con este sistemita de caja bancos en Excel. De esta manera es muy sencillo y también podemos hacer un cierre de caja. ¿Qué pasa? Vamos a seleccionar la fecha 14 y vamos a colocar aquí cerrar caja. ¿Estás seguro de cerrar la caja del día? Sí, le vamos a decir que sí. Se va a cerrar la caja. Le vamos a dar aquí cierre de caja. Y vamos a presionar el botón aceptar. Muy bien. Una vez que se ha cerrado la caja, ya nosotros no podemos modificar nada de la fecha de este día. Por ejemplo, voy a darle doble clic aquí y vamos a querer modificar la operación. Me va a aparecer un mensaje diciéndome que no se puede realizar ninguna operación porque la caja está cerrada. De igual manera no puedo agregar ni eliminar nada que hayamos registrado dentro de este día del 14 de julio. Muy bien, si queremos crear un reporte, presionamos solamente aquí el botón imprimir y de esta manera pues vamos a tener un reporte de los movimientos de ese día de caja. Podemos ver aquí los saldos, ingresos y egresos del día. Muy bien chicos, entonces vamos a hacer aquí un resumen de operaciones y vamos a gestionar el reporte e informes del sistema. Presionamos resumen de operaciones. Vamos a seleccionar aquí rango de fechas, seleccionamos aquí la fecha 1 de julio hasta el 31, gestionamos aquí el botón y vamos a ver este reporte en un archivo PDF. Muy bien, este archivo PDF se guarda en la ruta del escritorio, podemos verlo aquí, solo damos doble clic y vamos a tener aquí ya nuestro reporte de resumen del día pues 1 de julio hasta el 31. Este reporte lo tenemos en un archivo PDF. Podemos ver aquí de manera detallada todos los gastos e ingresos que se han realizado con sus respectivos comprobantes
En este caso podemos ver aquí el saldo inicial, el total de ingresos, podemos ver aquí un detallado de los ingresos, por ejemplo, por conceptos, personal y por comprobante. Finalmente aquí podemos ver un cuadro comparativo de los ingresos e egresos dependiendo del tipo de comprobante, y los ingresos e egresos del tipo de personal, y de los ingresos e egresos del tipo de comprobante, y la parte superior era la parte del concepto. Ya, ahí me equivoqué, pero sin embargo aquí podemos verlo de manera detallada. Todo este sistema lo va a generar este reporte. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos hacer también? Pues podemos generar un archivo de Excel, como les había mencionado. De igual manera, al momento de generar un archivo de Excel, este archivo de Excel lo vamos a tener generado en el escritorio. Aquí, al momento de generar, pues genera la ruta. Para poder abrir ese archivo de Excel, sí tenemos que cerrar esta ventana, regresar al archivo, al Excel, o en este caso al escritorio, y abrir en este caso el reporte. Podemos ver que aquí tenemos el mismo reporte, pero ya lo tenemos en una hoja de Excel. Muy bien, ¿qué es lo que podemos hacer también aquí? Podemos generar un reporte de cajero diario. Por ejemplo, vamos a seleccionar la fecha 14, vamos a darle aquí OK, vamos a seleccionar aquí una vista previa, lo cual también podemos hacer, y podemos ver aquí una vista previa. Si queremos imprimir este reporte, de igual manera podemos imprimirlo en un archivo PDF o también generar un archivo en Excel. Podemos generar un reporte de cajero semanal, por ejemplo, seleccionando el periodo y el mes. Ya, de esta manera en consulta semanal. Podemos hacer un cajero mensual, de igual manera seleccionando el año, el mes. Hacemos un reporte por documento también. Por ejemplo, podemos seleccionar aquí todos los documentos que hemos gestionado. Por ejemplo, aquí solo me van a mostrar aquellos documentos que se han usado. Podemos ver aquí la nómina, vamos a darle OK. Vamos a ver aquí el reporte. Pero antes de agregar reporte tenemos de igual manera seleccionar la fecha y presionar el botón OK y ver un reporte si queremos verlo pues aquí en pantalla. Ya este reporte de igual manera lo podemos generar en una hoja de Excel. Reporte por personal de igual manera. Jorge, la fecha en este caso, hasta dónde se hace reporte, gestionamos, visualizamos en un reporte en pantalla y podemos ver aquí el reporte en pantalla. Por conceptos, que es algo muy interesante, a veces queremos ver por conceptos de manera individual, podemos hacerlo de igual manera y ya tenemos aquí un reporte por conceptos. Esto va a incrementarse de acuerdo a la información que nosotros vayamos agregando en el sistema, y aquí pues podemos hacer ya un reporte anual. Por ejemplo, este ya es un reporte anual, seleccionamos aquí la fecha, por ejemplo podemos hacer de un año completo, ¿ya? Entonces eso ya va a depender de ustedes cómo gestionan la información dentro del sistema. Seleccionamos un reporte de la caja inicial de igual manera y de la caja final. Entonces bien, esta macro de Excel va a estar disponible en mi canal de Excel Servicios en YouTube. Te invito a que te suscribas a este canal y que también valores el contenido de este sistema que estoy compartiendo con todos mis suscriptores de mi canal. Espero que sea de tu agrado y no olvides de visitarme en mi canal de Excel Servicios en YouTube, y también pues de suscribirte a mis redes sociales, como también en mi página de excelservicios.com. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video tutorial.